Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo el lugar de donde nos veas. Hoy traemos, como siempre, a una persona que va a aportar bastante en el área de los latinos aquí en Estados Unidos. Y como siempre venimos diciendo, todo lo que hacemos es para que usted saque algo positivo, algo grande de esto que estamos haciendo. Es así como les presentamos al pastor Juan Durán. Juan, ¿cómo estás? Bien, mi hermano, gracias. Es un placer realmente estar aquí. Me siento contento, gozoso de poder ser parte de este proyecto, Mauricio, y aquí estamos para serle de bendición a la comunidad latina. Qué bueno escuchar eso, y más que tenemos que darle honra a que somos latinos y apoyarnos entre nosotros, dando el buen mensaje, llevando el buen mensaje. Entonces, para darle inicio ya a este coloquio, conversatorio, entrevista, ¿dónde vivió la mayoría de tiempo en Santo Domingo nuestro hermano Juan Durán? Sí, bien, yo nazco en República Dominicana, específicamente en un pueblo que se llama Jarabacoa. Es un pueblo pequeño entre las montañas, en la parte del Cibao Central. Tengo una historia muy bonita, crecí ahí con mi familia. De hecho, Jarabacoa significa lugar de muchas aguas. Crecí en medio de ríos, de montaña, en lo que es la parte ya del Cibao Central. Oh, perfecto. Juan, ya sabiendo que tienes el título de pastor, ¿naciste en un seno cristiano? ¿Un seno de una familia cristiana? No, realmente no nací directamente en un hogar cristiano. Nací en un hogar un poco disfuncional. Mis padres se divorciaron, pues mi madre tuvo que sacar la familia adelante. Y el hecho de conocer al Señor vino luego a través de un proceso y una experiencia que tuve. Pero crecí en una familia de escasos recursos, pero con valores y con mucho deseo de progresar. Muy importante siempre tener el deseo, el hambre de progresar. Juan, antes de entrar al evangelio, ¿tuviste alguna historia donde tocaste fondo? Sí, yo, como bien dije, me crié, ¿verdad?, dentro de lo que es una familia un poco disfuncional. Mi madre me crió. Pues, siendo joven, muchacho, comencé a relacionarme con muchas amistades de mi alrededor, vecinos, muchachos. Y a temprana edad, pues comencé a experimentar lo que es la bebida, a tomar, y entré en esa vida un poco desenfrenada. Y me di cuenta que la ausencia de mi padre biológico trajo como consecuencia el hecho de que yo comenzara a caer un poco en lo que es depresión, porque me vi en una situación donde tenía ciertos escasos recursos y comencé a ser dependiente del alcohol, y llegó un momento en mi vida donde ya estaba casi totalmente alcoholizado. Alcoholizado, oh my God. Juan, ¿en qué momento tú decides acercarte al Señor? Muy buena pregunta. Yo creo que mayormente el ser humano en su condición de vida no realmente busca acercarse a Dios. Yo creo que Dios siempre se está acercando a uno. Y en esa condición de vida, de tomar, de beber, de andar de fiestas, de vivir una vida sin propósito, un amigo con lo que andaba, él visitó una iglesia y él comenzó a tener una experiencia que lo transformó. Y luego él me invitó a que fuera a la iglesia con él. Yo realmente no quería, pero al ver su insistencia, decidí un día acompañarlo, sin saber que era parte del plan de Dios para Dios hablar a mi vida. Y Dios comenzó a tratar conmigo, y no fue el hecho de visitar una iglesia, sino de sentir la necesidad de que en mi vida había un vacío y que yo lo trataba de llenar con cosas que realmente no me estaban llenando, sino que me estaban haciendo más daño. Me di cuenta que realmente estaba desnudo, porque solo Dios puede llenar al hombre. Y ese día que visité esa iglesia, pues mi vida comenzó a cambiar, porque mi corazón comenzó a ser transformado. Me di cuenta que Dios es real y que Él busca tener una relación con el ser humano. Cuando tú decides entrar al evangelio,
¿tuviste momentos de recaídas? ¿Hubieron obstáculos? Sí, bastante. Yo creo que cuando tú quieres acercarte al Señor y el Señor trata contigo, Dios siempre quiere tratar con el corazón del ser humano para moldearlo y cambiarlo. Y en ese encuentro con el Señor, muchas veces mi naturaleza, mi vida anterior quería seguir en lo que estaba, pero aunque ya trataba de tomar, no me sentía igual. Había algo en mí que me hacía sentir que ya lo que me, entre comillas, me estaba dando placer, ya no era tan placentero. Y realmente Dios me estaba dejando ver realmente la desnudez que tenía por la ausencia de Él. Pastor, nosotros queremos saber qué tiempo usted lleva pastoreando. Llevo pastoreando aproximadamente 3 años. Comencé aquí. Yo comencé primero como adorador en mi iglesia. Luego se fue desarrollando. Comencé como evangelista después. Y ya cuando vine para acá, pues Dios confirmó un llamado que había en mí. Y una palabra que se me había dado en un momento de mi vida temprano. A través de un sueño. Eso es una experiencia que tuve. Y al estar aquí y verme pastoreando, me doy cuenta que estoy viviendo el cumplimiento de una palabra, de una promesa que Dios me dio. Oh, pero excelente, muy bien. ¿Pudiéramos nosotros saber cuál fue más o menos esa promesa o solo se queda entre usted y el Señor? No, claro que se puede saber. Yo creo que la Biblia dice que este evangelio debe ser predicado por testimonio y para testimonio. Cuando yo comencé en los caminos del Señor, siendo nuevo, todavía siendo un bebé espiritual, no entendiendo muchas cosas y aún así gustándome todavía cosas de la calle, recuerdo que tuve un sueño, siempre cuento esto, que yo entraba a un salón grande, a una iglesia, y yo me sentaba en la parte de atrás. Y de repente escucho una voz, alguien habla conmigo, veo gente que está sentada al lado mío, y una voz me dice, te vamos a presentar al próximo predicador que viene. Y yo veo directamente que se abre un telón y me veo a mí mismo. Entonces yo estoy sentado en mi sueño, en una iglesia, viéndome a mí mismo. Y en ese sueño yo dije, Dios es como una fuente. Tú tienes que venir a la fuente y cuando tú eres saciado de esta fuente, entonces tú comenzarás a caminar en la dirección correcta. Esa fuente es Dios. Despierto del sueño, pocos días después, con eso en la mente, le cuento a mi pastor qué significa, que por qué había soñado esto, y mi pastor se sonríe y me dice, eso se trata de ti. La interpretación de lo que tú soñaste es que Dios te está llamando. Me parece excelente la manera en cómo aparecen las revelaciones, como le conocen. Pastor, los latinos aquí en Estados Unidos, específicamente hablando del área de Michigan, son muy asiduos, son recurrentes a congregarse a las iglesias. La población latina es una población que en los últimos años ha crecido mucho y hay una gran parte que sí es recurrente a congregarse. Otra parte no tanto, pero sí dentro de la población latina que ha comenzado a crecer grandemente en los últimos años, sí hay una gran parte que viene de un trasfondo cristiano, pues se están congregando aquí. Pero hay otra parte que necesitan ser trabajadas y necesitan que Dios actúe en su vida. Nos gustaría saber acerca de las iglesias, si tienen alguna función, un desempeño donde puedan personas ir y dejar donaciones aquí específicamente. O sea, ¿cómo se maneja en ese aspecto, en el área de las donaciones y eso? Nuestra iglesia, para ser específico, en la de nosotros tenemos un departamento. Por ejemplo, yo pertenezco al Concilio de las Asambleas de Dios. Es el concilio más grande a nivel mundial. Yo pertenezco al Concilio Americano de la Asamblea de Dios. Pues nosotros tenemos un departamento que recibe donaciones. De hecho, nuestra iglesia impulsa misioneros que llevan la palabra de Dios a otros países. Y hay departamentos donde tú puedes donar. Y esa donación se va a llevar a los lugares donde se necesitan. En este caso, hogar de ancianos, muchos homeless que hay en la calle y otros lugares. Sí, tenemos un gremio y es un concilio. Pastor, por ejemplo, también con el lado de la organización de una iglesia. Si yo en este momento decido organizar una iglesia,
porque siento que es mi deber, es mi misión. ¿Qué tendría yo que hacer exactamente aquí en Estados Unidos? Bueno, aquí las iglesias trabajan de una manera muy organizada, que lo veo bastante bien. Lo primero es reconocer si realmente tienes el llamado pastoral, si Dios te llamó. Uh-huh. Una vez ya tú sepas que Dios, literalmente Dios te llamó a ser pastor, creo que lo mejor es organizarte, afiliarte. Pues voy a poner el caso de nuestro país. Hay muchas iglesias que son iglesias independientes. De repente una gente pone una silla en su sala, cuatro sillas, y dice ya tiene una iglesia. Y eso es un poco de desorden, porque una iglesia tiene que ser incorporada, debe ser una institución valorada, aunque es sin fines de lucro, porque es una institución no gubernamental. Las iglesias tienen que ser afiliadas a un concilio o deben ser regularizadas. Y aquí hay un departamento que se encarga de regularizar las iglesias o incorporarlas. O sea, aquí, a diferencia de allá, que como usted dice, yo puedo montar 4 sillas, puedo poner un micrófono y ya por eso yo me voy a autopercibir como un pastor, sin tener el llamado pastoral. Pero aquí, ¿entra en lo ilegal hacer esto? Aquí entra dentro de lo ilegal, porque aquí se tiene que regularizar y tiene que estar dentro, tiene que reunir los requisitos necesarios para ser iglesia. Entre ellos está el local, tiene que tener un lugar específico, tú tienes que tener algún gremio, tienes que tener una institución que valore o que acarte que tú tienes una iglesia, uh-huh, para que se vea de manera más organizada. De hecho, todas las iglesias aquí tienen que estar en un proceso de regularización. Y en mi país hay una institución que se llama CODWE, que es una institución que tiene que ver con afiliar o incorporar iglesias dentro del concilio. Pero lamentablemente hay muchas iglesias que la ponen cualquier persona y eso hace mucho daño. Si todo aquí en los gobiernos es organizado, ¿cuánto más la iglesia debería ser así? Uh-huh. Si somos ejemplos. Pero aquí no, tiene que ser regularizada y tiene que estar incorporada. Sí, y todo para mantener el respeto que merece la iglesia como institución. Porque vemos, por ejemplo, algunos concilios, no sé si llamarlo concilio, de la sana doctrina, por ejemplo, allá que vemos, no sé cómo usted englobaría este tipo de acción, donde vemos al pastor Adrián Rodríguez haciendo quizás presencia en redes sociales, que a veces se queda en el aire si es una persona mediática o simplemente es un pastor, si está buscando fama o si realmente en verdad está buscando salvar almas. Entonces, ¿usted ve este tipo de acción bien o mal, o entiende que quizás pudiera ser reenfocada? Yo creo que son personas que podrían tener un gran llamado de Dios, pero necesitan formación. Uh-huh. La Biblia dice: por sus frutos lo conoceréis. El árbol se conoce por sus frutos, no por sus hojas. Y si tú te vas a la palabra de Dios, Jesús, donde quiera que iba, impactaba, transformaba de una manera positiva a la sociedad. Yo creo que tenemos un gran poder en el aire, que son los medios de comunicación. Sí. Pues deben ser usados en el caso del cristianismo para tú llevar este mensaje de esperanza, para tú llevar transformación, para tú llevar transparencia y para que las personas reciban el mensaje tal como está en la palabra. Pero lamentablemente dentro de lo que es el evangelio hay mucho show mediático de personas que, más que llevar la palabra, lo que están buscando es buscar view, like, llegar a cierto público. Pero lamentablemente hay de todo en la viña del Señor. Pero si tú tienes la oportunidad de ir en los medios, lleva la palabra. La gente necesita escuchar un mensaje que lo transforme, que lo cambie. No escuchar que tú hables condenación, que tú hables mal del otro. Entonces, ¿por qué? Porque eso entraría dentro de lo que es una secta. Uh-huh. Entonces, si nos vamos al evangelio, ese no es el evangelio. Tú pudieras tener un llamado, pero necesitas reenfocarte o necesitas redireccionarte en lo que Dios quiere. Sí, yo pienso que de alguna manera se tergiversa el mensaje. Quizás lo hacen con una buena intención,
pero queda siempre en lo cómico, por lo cual la gente quizás puede tomar el mensaje de manera errónea. Y estoy de acuerdo en esa parte, quizás hay que buscarle la vuelta porque no es que está mal, porque vemos que hay otros pastores, por ejemplo Yesenia Ten, está el mismo Marcos Yaroide, o sea que tienen una manera digital de expresar la palabra sin malograrla, que son cosas distintas. Eso es correcto. Es que si tú te vas a la Biblia, por ejemplo, en los tiempos bíblicos habían dos escuelas de rabínicas. Estaba la escuela de Shammai y la escuela de Hiler. El mismo Jesús era rabino. Él tuvo que estudiar, él comenzó su ministerio a los 30 años. Pues yo creo que todo pastor debe prepararse. Si tú tienes el llamado, tienes que prepararte. En cuanto al estudio teológico, tienes que prepararte en la palabra para que no vayas a errar. De hecho, el mismo Pablo le dice a Timoteo que aprenda a dividir correctamente la palabra de verdad. Sí. Si yo soy el pastor, debo aprender la palabra. Entonces, por eso hay muchas formas de tú predicar, pero tienes que estudiar, tienes que prepararte. Porque como bien dijiste, tú puedes tergiversar el mensaje, llevar un mensaje erróneo, dar una mala interpretación. Y por lo tanto, en vez de ver el fruto y que la gente venga a los pies de Cristo y que la gente reciba transformación, muchas veces la gente termina recibiendo confusión, condenación. Lo ahuyentan. Y la ahuyentan. A veces porque tú puedes tener una buena intención dentro de una mala interpretación. Pastor, ¿qué apreciación de su perspectiva, desde su cosmovisión, merecen estos cristianos que visten como lo que denominamos como mundano? Es decir, no guardan la forma. O sea, personas que quizás... el cristiano tiene un perfil. Eso no es un misterio. Que usted quiera incursionar dentro del cristianismo con un estilo, digamos, moderno, o lo que le llaman moderno, que yo voy a utilizar ciertos artilugios como aretes, recortadas extrañas, fuera de lo que la gente ve como algo normal. ¿Eso está bien o está mal desde su perspectiva? Yo creo que el problema no es la forma, sino el fondo. El fondo. Porque en los tiempos bíblicos las personas vestían diferente. Y había una cultura de Israel. Los hombres tenían una túnica, las mujeres tenían una túnica más corta, pero al fin todo era túnica. Entonces los tiempos van cambiando. La palabra es la misma. Pero yo no puedo llegar al extremo de querer condenar todo el que se ponga un pantalón jean o... Eso no viene al caso con la salvación. Yo creo que lo que eres, la esencia de lo que tú eres en Dios, está en tu relación con Dios, no en la forma en que te viste. ¿Cuánta gente hemos visto vestido decentemente y, como dice la Biblia, por dentro son lobos rapaces? Entonces no es tanto la forma, sino el fondo. Yo creo que en los tiempos que vivimos uno tiene que ir con los tiempos sin perder la esencia de lo que tú eres en Dios. Creo que la ropa no entra dentro del caso de la salvación. La ropa entra dentro de lo que es el pudor. Okay. Tiene que haber un límite, obviamente, pero la ropa entraría dentro de lo que es el pudor. Si yo soy cristiano, debo saber cómo me visto, pero no con cierto tipo de ropa, porque entonces estoy religiosizando las cosas, estoy entrando en lo que es una secta. Viste con decencia y pudor, pero no, eso no identifica qué tipo de ropa. Lo que importa es que tú vistas con pudor y decencia. Lo que importa es lo que tú eres, no lo que tú ves. Yo siento que personalmente se ve mal que una chica, digamos, cristiana, vista haciendo al otro pecar. Totalmente de acuerdo contigo. Vuelvo al caso, eso entra de lo que es el pudor y la modestia. Ya cuando si una mujer se mira en el espejo y es cristiana, debe saber qué tipo de ropa se va a poner. Sí. Porque todos nosotros sabemos qué tipo de ropa nos vamos a poner. Sabemos qué está mal, qué está exagerado, qué nos conviene, qué sí, esto no debería. Porque ya está, en ti está, si eres cristiano genuino, en ti, en tu vida está lo que es el Espíritu Santo. Y Él te hace saber qué está bien y qué está mal. Yo soy el testimonio para que la gente venga a Cristo. Entonces yo no puedo ser piedra de tropiezo y testimonio al mismo tiempo. Si soy testimonio, yo debo ser luz donde quiera que estoy. Pero lo que yo me refiero es que no tiene que ver con un tipo de ropa específica,
vístete, sea con un pantalón o una falda, pero vístete decente. Viste con pudor y modestia. Pastor, me gustaría saber personalmente y yo sé que la audiencia que también nos está viendo puede tener la duda o quizás la tuvo en el pasado. ¿Es bien visto o usted cree que es prudente una persona religiosa estar con alguien impío? Aunque el impío no sea, digamos, una persona que haga las cosas extremadamente mundanas, por decirlo de esa manera. La Biblia dice que podrán dos estar juntos si no están de acuerdo. ¿Qué relación puede tener el agua o el aceite? ¿O Cristo con Belial? Yo creo que eso es delicado, porque si yo toco a una persona que no tiene los mismos valores, que no cree lo mismo que yo, en algún punto en la vida vamos a chocar. Sí. Entonces, todo lo que va a provocar un choque va a provocar un problema. Porque quizás el domingo yo quiero ir a la iglesia, porque quiero ir a adorar a Dios, quiero ir al servicio, pero mi pareja quiere ir a una fiesta, dice que hay un cumpleaños, que no es nada, que no importa que no vayamos un día. Entonces, va a llegar un punto que aunque por mucho que yo quiera a esa persona, en ese punto donde no estamos siendo convergentes, vamos a chocar. Entonces, por eso la Biblia recomienda que tú tengas a alguien que crea lo mismo que tú. Porque si creemos lo mismo, hablaremos el mismo lenguaje. El mismo lenguaje. Van a vibrar en el mismo sentido, van a ir como debe de ser. Exacto. En la misma frecuencia. Irán, exactamente, esa es la palabra. Irían en la misma frecuencia y no habría un punto de que van a chocar. No van a desafinar. Porque si van en la misma frecuencia, no van a desafinar, se va a escuchar armonioso. Claro que no. Aceptada. La respuesta fue buenísima desde mi perspectiva. Ahora bien, ¿es necesario congregarse a una iglesia para uno poder ser parte de la salvación eterna? Esa respuesta al principio va a ser chocante, pero sí y no. Ok, vamos a ver. Sí y no. Primero, cuando tú tienes una relación con el Señor, tú recibiste a Cristo en tu corazón, tú eres cristiano, tú comienzas a desarrollar una relación personal con Él. Comienzas a orar, comienzas a leer la Escritura. Y Dios vive en ti. Tú puedes tener una relación con el Señor sin congregarte. Pero llega el momento, Pablo dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Llega un momento que tú tienes que convivir con las demás personas que creen lo mismo que tú. Sí. Y no solamente por el hecho de congregarte. De hecho, hasta en una familia, cuando alguien está separado de la familia, siempre va a llegar un momento que le va a hacer falta a la familia. Entonces, la iglesia es una familia. Ahí es donde, cuando vamos los domingos juntos a la iglesia, ese es el día donde separamos para congregarnos, para escuchar la palabra, para abrazarnos, para saludarnos, para estar en conjunto. El ser humano fue creado para vivir como familia. Es difícil tú vivir como un llanero solitario. Sí. No, el ser humano es un ser sociable por naturaleza. Por naturaleza es sociable. Entonces Dios sabe eso. De hecho, hay un salmo que dice que qué bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque ella envía a Dios salvación y vida eterna. Yo creo que la parte de congregarse es muy importante. Sí puedes sobrevivir sin congregarte, pero es importante hacerlo, porque es bueno tener el calor de los demás. Muy bien, pastor. Ahora, pastor, ¿qué tan importante es la iglesia? ¿Qué papel juega en este momento aquí en Estados Unidos para los latinos, para la comunidad latina, desde su perspectiva? Yo creo que la iglesia juega, en estos tiempos que estamos viviendo, juega uno de los papeles más importantes, más que nunca, en todos los tiempos, en este tiempo específicamente. Porque vivimos en un mundo donde todo va muy rápido. Todo va muy rápido, todo está fluyendo. El ser humano recibe cantidad de cosas que lo van a distraer. Y la iglesia es el ente más poderoso sobre la tierra. ¿Por qué? Porque es el cuerpo de Cristo. Y yo creo que en este tiempo que estamos viviendo, no solamente dentro de la comunidad latina, sino dentro de todo lo que tenga que ver en el ser humano en esta época, creo que la iglesia está jugando un papel importantísimo. Tiene que hacer su trabajo con dedicación. Y tenemos una comunidad latina que está creciendo cada día.
Pues yo creo que está la invitación y la puerta abierta de la iglesia para que la gente encuentre propósito en su vida, porque todo lo que estamos viviendo son tiempos acelerados, pero la respuesta que la iglesia da sigue siendo la misma: propósito y salvación. Ahora bien, agarrando este mismo hilo, donde sabemos que la iglesia tiene un papel preponderante, importantísimo en la sociedad moderna, yo tengo una pequeña duda o inquietud que me gustaría desde su conocimiento que usted pueda apadrinarla. Y es que hace unos 10 a 15 días yo iba caminando por este lado y más allá llegando, me parece, Lafayette, la carretera Lafayette allí, me encuentro con una iglesia que dice todos son bienvenidos, pero tiene la bandera del arcoíris. Arcoíris, obviamente, no es representación, no al arcoíris de la promesa de Dios con el tema del diluvio, sino arcoíris refiriéndose exactamente a la comunidad LGBT. Ahora bien, ¿es prudente este tema? ¿No es algo que hay que manejarlo como con otro criterio? Porque desde mi óptica yo ver, digamos, una iglesia integrada por personas del mismo sexo estando juntos, para mí se tergiversa el mensaje. ¿Ahí habría un límite? Muy buena pregunta que tú haces. Fíjate que tú decir todos son bienvenidos, esa parte está bien, porque todos son bienvenidos a la casa de Dios. Pero cuando yo pongo la bandera, estoy diciendo todos son bienvenidos, incluyendo la comunidad. Y eso está bien, pero cuando yo pongo la bandera, estoy poniendo un paralelo que sí es aceptable que se haga así. Lo que es el homosexualismo y el lesbianismo no es un pecado diferente a robar, matar, hacer cualquier otra cosa. Todo dentro del renglón de lo que Dios cataloga como pecado es lo mismo. Yo creo que todos son bienvenidos a la casa de Dios. No importa quién tú seas, no importa lo que tú hayas hecho, no importa lo que tú practiques. Todos son bienvenidos a la casa del Señor. Ahora bien, para ya tú ocupar un cargo, para tú ser parte del liderazgo de la iglesia, tú tienes que ser transformado por el Señor. Porque todos son bienvenidos, pero todos deben ser transformados. Entonces, la comunidad es bienvenida. Y es bueno que me haga esa pregunta, porque mucha gente me dice, ¿por qué de la ideología de género? Yo siempre digo algo, es una ideología. Es un pensamiento, no una biología, no es algo genético. Es una idea que la gente adopta. Dios ama a todos. Dios ama a toda la persona. Dios ama al pecador, más aborrece el pecado. La práctica homosexual es lo que es pecado delante de Dios. Pero de que son bienvenidos, son todos bienvenidos. Ahora, yo creo que en la parte que estoy de acuerdo contigo es donde se puede tergiversar el mensaje, es que en que tú dices todos son bienvenidos, incluyendo la comunidad, pero la bandera que tú pones en la iglesia diciendo son bienvenidos, tú estás mandando un metamensaje de decir, no importa que tú seas así, Dios te va a aceptar. Sí, Dios te acepta, pero Dios también te quiere cambiar. Te quiere cambiar. Entonces, todos son bienvenidos, pero quita la bandera, porque el mensaje que me está mandando es que no importa lo que tú practiques, Dios no tiene nada que ver con eso. Sí, Dios tiene que ver. Todos son llamados, todos somos bienvenidos a la casa de Dios, pero todos debemos ser transformados. Si no eres transformado, entonces no has conocido a Jesús. Bueno, y hace sentido, porque si usted dice ser llamado por Dios y quiere cambiar y aún así mantiene, digamos, lo que lo hace ser pecador, entonces no estamos en nada. Es como que usted sea ladrón y usted diga, bueno, yo me voy a dejar de esto, yo me voy a acercar al Señor. Te acercas al Señor porque dices que tienes un llamado. Cuando estás allá, bueno, sigues en tu práctica, en tu mala práctica más bien sería. Entonces, no estamos en nada. Usted visitando la iglesia y siendo el mismo hurto. La Biblia, todos los hombres que se encontraron con Jesús fueron transformados. Pablo era un perseguidor de la iglesia y terminó dejó de ser un Saulo para convertirse en un Pablo. Ya no era el perseguidor de la iglesia, sino alguien que predicaba de la iglesia. Era alguien que predicaba a Cristo. Había un hombre en la Biblia llamado Zaqueo que hurtaba, le robaba al pueblo, tiene un encuentro con Jesús y ya no roba más. Entonces, todo el que se encontró con Jesús en la Biblia fue transformado, fue cambiado. Entonces, la homosexualidad no es un pecado diferente a los otros. Todo el que tiene un encuentro con Jesús cambia.
Si no has cambiado es porque no has tenido un encuentro con Jesús. Entonces todos son bienvenidos y todos deben ser transformados por Jesús. Pastor, viendo su expertise en el tema del área religiosa, yo supongo que usted tiene planes a futuro, o quizás ya lo está implementando, de poder predicar tanto aquí como allá en Santo Domingo y quizás en otros países de Latinoamérica. ¿Están dentro de sus planes? Sí, yo estoy desarrollando una iglesia que se llama Iglesia Cristiana de Avivamiento, y de hecho esto es un anuncio pagado. Estamos ubicados en el 14880 de la Southfield Road, entre la Dis y la Southfield. Esto es antes de Krispy Kreme, casi frente al Kroger de Allen Park. Y nosotros tenemos una visión, es de transformar generaciones. Nosotros estamos recibiendo muchos jóvenes y estamos a futuro, estamos pensando abrir células en diferentes hogares, y estamos ya programándonos para ir a predicar a otros países y llevar este evangelio. Vamos a aprovechar también, pastor, para hacer el pequeño inciso, hablándole de que de vez en cuando vamos a tener al pastor aquí con nosotros, tratando temas que pueden ser de interés general acerca del tema religioso, de cómo van las cosas en cierto ámbito. Así que más adelante podrán ver más videos con el pastor Juan Durán. Pastor, ¿algún mensaje para la sociedad latina aquí en Estados Unidos? Sí. Yo creo que la sociedad latina somos una sociedad que tiene mucho potencial. Somos una sociedad que está creciendo en esta área, y yo creo que el latino es una persona totalmente productiva. Donde quiera que vamos a producir, vamos a traer cambio. Pero yo creo que a pesar de las ideas y los sueños que tengamos, mi mensaje es: nunca te desenfoque de Dios. Emprende, lucha por tus sueños, las metas que tengas, realízalas, pero siempre ponga a Dios de primer lugar. Todo lo que tú pongas a Dios primero, el éxito está garantizado. Y yo creo que mucha gente está emigrando sin saberlo de diferentes países, porque Dios tiene un propósito con ellos. Y quizás vienen a este país con metas y sueños, que es normal, pero dentro de las metas y los sueños está el sueño de Dios por acercarse a ellos. Así que yo creo que la comunidad latina, este es el tiempo donde Dios quiere hacer algo especial con ellos. Lucha por tu sueño, pero no te olvides ni te desenfoques de Dios. Ayúdate que yo te ayudaré. Muy famosa. Bueno, y una frase muy famosa, sí. Aunque no es bíblica, dicen mucho que no es bíblica. No es bíblica, pero es positiva. Positiva, sí. De esta buena vibra que estamos transmitiendo aquí. Y adaptamos todo lo que es positivo. Exactamente. Bueno, señores, hasta aquí el programa de hoy con el pastor Juan Durán. Queremos darle las gracias por usted estar aquí y por conocer la parte ya profesional y humana de nuestro hermano Juan. Por consiguiente, quiero expresarle a todos ustedes gratitud por siempre estar aquí y ver nuestros videos, por lo que de manera satisfactoria damos como culminado el programa de hoy de Ágora Latina Podcast. Bye bye.